Vamos a hablar con Matías Vidal, él es abogado, especialista en delitos informáticos y nos vas a contar un poco qué comprenden los delitos informáticos y qué significa esta denuncia contra este ex gobernador. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar hoy con ustedes. En líneas generales, delitos informáticos son todos aquellos que sean cometidos a través de medios informáticos. Lo que vendría a ser la legislación de nuestro país tiene una actualización por última vez en el año 2008. Esto un poco lo que te demuestra es un atraso que tenemos en la región respecto a este tipo de normativas y también genera algún tipo de vacío legal vinculado a la circulación de este tipo de dispositivos, de software, de spywares. La realidad es la siguiente: los avances más fuertes que hemos tenido en materia de regulación han venido de la mano de los jueces tratando de hacer lo que pueden con la normativa que hay, y hay un reclamo muy fuerte desde los grupos que están ligados al derecho informático solicitando regulaciones en la materia, justamente porque la venta, la circulación de este software en Argentina con la legislación vigente en principio no estaría prohibida, y esto es justamente un gran problema, como podemos advertir. Matías, cuando hablas de este software, ¿qué estás hablando? ¿De software de espionaje, como la noticia que dábamos recién? Sí, exactamente. Retomando lo que decían ustedes, en realidad... O sea, perdóname, para dejarlo en claro, según la legislación que corre en nuestro país, que Pegasus, que fue un escándalo internacional en varias ocasiones, en diferentes partes del mundo, no sería ilegal en este territorio, en Argentina. Solamente hay una mención a lo que sería la venta, difusión o propagación de software que puedan causar daños. Y el problema del software espía es que en principio se introduce en un sistema sin alterarlo, sin modificarlo, es decir, no causa ningún daño, porque quedaría fuera del alcance de esta normativa. Y aunque quedara comprendido, la pena sigue siendo bajísima. Pero tenemos que decir que hoy en día Pegasus, este software tan polémico, no estaría alcanzado por las prohibiciones a nivel nacional, lo cual, insisto, es un gran problema. A ver, Matías, es como que yo no podría denunciar a mi teléfono porque me escucha, porque nos espían, porque en realidad no me está generando ningún daño, no me está alterando el teléfono, no está entrando a mis contactos y revertirlos. Es como que el software, si no causa el daño, para el derecho no hay pena. La cuestión es la siguiente: la comercialización de un software espía que no pueda entrar bajo la categoría de malware, es decir, que no se pueda probar que causa de por sí un daño, no estaría vedada. Es decir, si alguien quiere vender licencias de Pegasus en el país, no obtendría ningún tipo de impedimento por esa vía. Bueno. Después... Sí, Matías, perdón, completa. Lo que vendría a ser las posibles penas para quien se prevale de este tipo de software al momento de ingresar a un sistema informático, lo único que nos queda de manera residual es el acceso indebido a comunicaciones electrónicas que no le estuvieran dirigidas a la persona. Este es un delito que no puede ser denunciado porque es de acción privada, es decir, si vos lográs probar que alguien ingresó a tu celular con una aplicación espía, que insisto, su venta no estaría prohibida, pero su utilización sí, lo que le cabría es una pena de 15 días a 6 meses, una pena, como verás, bajísima, y además la tendrías que impulsar vos con una querella particular. Entonces, digamos que el nivel de protección normativa en nuestro país es bastante bajo. Sí, y además, entra un poco como en el vacío legal. Tal vez no está prohibida la venta, pero sí la utilización. Digo, ¿cuál es el criterio de eso que se aplica? Háblanos un poco más, entremos en detalle de lo que significó Pegasus. Hubo varias acusaciones en relación a esto. ¿Y qué pasa en relación a la protección de datos en general, Matías? Esto que estaba dirigido a funcionarios de alto rango, ¿no? Personas que son muy importantes en el mundo, que toman decisiones que tienen y que involucran a poblaciones, pero además de eso se viene hablando también de lo que pasa con los datos, por ejemplo, en las campañas. A propósito de este año electoral, cómo a través de medios digitales se recaba un montón de información de los usuarios que tal vez no la conocen y que se utilizan justamente para maximizar los recursos a la hora de hacer una campaña y, en consecuencia, dirigir un voto. Sí, correcto. Bueno, acá nuevamente, y es lo que introducía al principio, hay una escasísima regulación en este tema. Porque lo que te permite la ley de datos personales en términos de tutela y protección es, en primer lugar, interiorizarte sobre
qué es lo que se está diciendo sobre vos, qué información hay en una base de datos concreta. Y en todo caso, pedir la rectificación. El caso más común que conocemos es con los informes crediticios, como es el caso de Veraz y Dateas, por ejemplo. Para eso, por supuesto, que la legislación aplica. Ahora, en cuanto a la recolección en masa de información de usuario, eso genera la realidad un problema de vacío normativo porque, primero, son datos que se están recopilando y son datos en principio públicos y o datos que, si bien podrían ser privados, uno está consintiendo al momento de acceder a los términos y condiciones del servicio. Claro, eso básicamente, y iba a apuntar a eso, cuando cualquier descarga que tengas o cualquier programa que vos bajes, dice acepto condiciones de términos y servicios, que por supuesto el 1% debe leer, porque por lo general son muy extensos y solamente te da para poner en la casilla verificadora y el acepto. Y ahí me quería ir con lo que tiene que ver con TikTok, ¿no? Nosotros hablamos de un software espía, pero yo no sé qué hago cuando descargo un filtro de TikTok que tiene millones y millones de usuarios y que para Estados Unidos es una gran preocupación porque es dueño ByteDance, una empresa de origen chino. Entonces, cuando bajo una actualización, Matías, ¿qué protección tengo de que esa actualización no recorra mis contactos y también se los lleve? Porque es algo oculto. Sí, y déjame agregarte algo. Lo que decimos también siempre es, si vos una aplicación no la estás pagando con dinero, la estás pagando con tus datos, porque algún rédito están teniendo estas empresas. O sea, recaban tu información y después la venden y allí se llevan su ganancia. Totalmente. En ese tipo de casos, el cliente es el producto. La realidad es que tocaste un tema central que tiene que ver con el gran asunto, la gran cuestión de interés geopolítica de los próximos años y tiene que ver dónde van a estar radicados los servidores de estas grandes aplicaciones, porque donde se radica el servidor es donde existe jurisdicción. Esa es la gran preocupación de Estados Unidos con TikTok, porque justamente no tiene su base de datos física en ese país, por ende no puede acceder a ella, no puede controlarla y cualquier actividad respecto a intentar regular TikTok implicaría pasar por el gobierno chino y por la justicia china. Entonces estamos ante un elemento que excede al control de los Estados Unidos. El problema de este tipo de delitos y en general el problema asociado a Internet tiene que ver justamente con la jurisdicción. Porque ¿dónde está Internet? ¿Dónde se comete el delito? ¿Dónde están tus datos personales? Porque si, por ejemplo, una actividad de espionaje se realizara desde Estados Unidos o de otro país que, por ejemplo, tolere este tipo de actividades o no las investigue debidamente, ahí tenemos un problema. Respecto a lo que decías vos, ¿qué otros elementos pueden venir de sorpresa con los filtros que estamos descargando en las aplicaciones? Bueno, se supone que podríamos tener una irregularidad en la medida que no se le avise al usuario qué es lo que va a tener que dar a cambio de ese filtro. Claro. Es lo que se estaría bajando en conjunto con ese filtro. Pero la realidad es que normalmente uno está renunciando a gran parte de la protección con el mero acceso a la aplicación. Y esto obviamente es un tema que se ve en agenda y que por supuesto está suscitando el interés de distintas potencias reguladoras. Es que en realidad uno, a ver, obviamente si hay que hacer una autocrítica, como decía Santiago, son muy pocas las personas que acceden a leer esos documentos. Déjenme desconfiar si está tan claro para qué utilizan esos datos. No solo tiene que ver como esta noticia que decíamos de espionaje ilegal entre líderes del mundo, sino de lo que le sucede a cada uno con su dispositivo móvil y después cómo se intentan a partir de esos datos dirigirnos información que creen que va de acorde a nuestro perfil y concretamente, Matías, también a tomar algunas decisiones como comprar o no un artículo. Digo, todo esto que venimos debatiendo sobre la ética de los algoritmos, cuál es el límite también de eso y cómo afecta, ¿no?, a una sociedad en relación a toda esa información y todo ese mecanismo automatizado que tiene en realidad para predecir conductas que harían nada más y nada menos que los seres humanos. Y para incidir justamente en la realización de estas conductas, que acá es donde se cuestiona que se está cruzando la línea ética. Lo que resulta muy llamativo es la cantidad de regulación de antecedentes normativos que tenemos respecto a los estándares de privacidad y de expectativa legítima de privacidad, pero que al momento de pensarlo en términos de delitos informáticos o de lisa y llanamente del mundo digital, parece que hace agua. Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos se estableció que
seguir a una persona en la vía pública por parte obviamente de las fuerzas federales o por parte de investigadores privados formaba parte de la actividad lícita de investigación y no configuraba un delito. Salvo, y acá es donde se desarrolló la teoría del mosaico, que la actividad de seguimiento sea tan intensiva que las fuerzas pudieran reconstruir por completo la vida de una persona. Por ejemplo, sabía que el día jueves a tal hora iba al gimnasio, que el día viernes se encontraba con la amante, que el día martes... Es decir, cuando el nivel de injerencia llega a tal punto de que se conocen todos los movimientos de una persona, eso fue declarado en reiteradas oportunidades inconstitucional en los Estados Unidos. Sin embargo, si vemos en términos digitales la cantidad de información que hay, la teoría del mosaico se queda recontra corta y sin embargo no hay pronunciamientos en el mismo sentido, porque con la información que se puede obtener a partir de la Big Data y su procesamiento, básicamente se puede reconstruir la vida entera de un individuo, sus patrones de consumo, sus gustos, sus intereses políticos, religiosos, culturales, e insisto, lo peor de todo es incidir en ellos. Esto es el escándalo de Cambridge Analytica, que nos demostró en su momento que la publicidad segmentada, basada justamente en información obtenida por Big Data, sí, puede incluso afectar el resultado de una elección. Entonces son problemas nada menores que no se están tratando debidamente en muchos casos. Se suelen adoptar lo que se denominan cláusulas paraguas, es decir, dejemos esta situación así como está y pospongamos la regulación para más adelante. Bien, claro. Matías, muy interesante conversar con vos. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.